Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una película muy sensacional, con un desenlace muy intenso. Es una película que reúne una serie de elementos que en mi opinión la hacen bastante interesante. Me refiero a Sospechosos Habituales. No tenía sentido que yo estuviera allí, porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante. Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Sospechosos Habituales es una película de Bryan Singer de 1995, que fue una sorpresa, una conmoción, con un guión premiado, bastante premiado, debido a Christopher McQuarrie. Este es un guionista y director que también, por ejemplo, ha hecho un par de entregas de la saga de Misión Imposible, el propio McQuarrie, mientras que Bryan Singer, por ejemplo, fue el responsable de alguna entrega de Star Trek, pero también sobre todo de la saga de los X-Men, X-Men 2, X-Men Apocalipsis, no sé qué. Pues lo ha dirigido este mismo director. Este registro a mí de Sospechosos Habituales me parece bastante más interesante, por parte de los dos, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos de los géneros, ¿no? Sospechosos Habituales, que aquí tengo la edición en DVD, es un thriller, es una película de suspense, pero nunca mejor dicho, porque es una película de suspense llevado hasta sus últimas consecuencias. ¿En qué sentido? En que todo es un juego. Bueno, es un juego macabro, es un juego terrible, pero un juego donde cada giro va implicando un cambio en una posición hasta llegar al desenlace final, que naturalmente yo no voy a contar. La película se basa, aparte de un guión bastante certero y bastante interesante, en unas interpretaciones muy solventes, porque en realidad los protagonistas son tres, pero después hay otro alrededor, que todos funcionan muy bien y todos trabajan pues de forma muy verosímil y dando a la película una pátina de interés añadido, ¿no? Que es la interpretación. Estos actores lo iremos viendo mientras vamos comentando la trama, ¿no? Porque es complicada y entonces yo no sé si voy a saberla explicar de forma que se pueda entender, pero vamos, lo voy a intentar. La acción arranca con que se ve en un barco, que hay cadáveres por aquí y por allá, que hay fuego, que hay tal, y aparece un personaje interpretado por Gabriel Byrne, llamado Dean Keaton, que está herido, apoyado en un sitio, y aparece y le prende fuego a un reguero como de gasolina, que se ve un depósito agujereado que está quedando la gasolina, y aparece alguien que orina y apaga el fuego. Y baja ese alguien, a quien no le vemos la cara en ningún momento, enciende un cigarrillo con un encendedor, que sí vemos, y le apunta con una pistola. Hay alguien, que no sabemos quién es, que detrás de un montón de cuerdas y de cajas y de cosas, hay un ojo que está viendo lo que está sucediendo y se oyen dos disparos. Está el hombre apuntando con la pistola, el desconocido con la pistola al personaje de Dean Keaton. ¡Bang! ¡Bang! Y vamos a 6 meses atrás. Resulta que hay cinco delincuentes de medio pelo, 4 delincuentes, mejor dicho, de medio pelo, que son detenidos para una rueda de identificación. Al tiempo que un quinto, que es precisamente este Dean Keaton que hemos dicho, que interpreta, desde mi punto de vista, magistral como siempre, porque Gabriel Byrne es un actor muy, muy interesante. A mí me parece un actor que no se le ha dado la cancha que merece, porque es un actor que tiene presencia y que sabe muy bien interpretar. Lo hemos visto en películas como, por ejemplo, El fin de los días, de Arnold Schwarzenegger, que va con una chica y hay un demonio, una personificación del diablo, que es Gabriel Byrne. Por ejemplo, sobre los libros de Benjamin Black, Quirk, del investigador, del detective que es forense, han hecho una serie de televisión que hay no menos de 6 historias, de 6 de las novelas adaptadas, y el personaje de Quirk lo interpreta Gabriel Byrne. El puente de San Luis Rey es uno de los protagonistas, junto a Robert De Niro, Harvey Keitel, Murray Abraham, Kathy Bates, etc. Bueno. Y este señor, resulta que cuando vemos la detención de los 5 individuos, hay uno que parece estar un tanto grillado, bastante agresivo, bastante visceral, que está interpretado por Stephen Baldwin,
Es un personaje que se llama McManus, Michael McManus, Stephen Baldwin, que es uno de los hermanos de la saga de los Baldwin, con Alec Baldwin, con el otro. Bueno, pues este, el segundo, no es el más joven, porque hay otro más joven, más grande, pero este es el intermedio. Bien, y hace este personaje que es un poco el agresivo, el que está un poco pirado. Vale. Después hay otro que es un colgado, que bueno, que se supone que su trabajo es más o menos eficaz, pero nunca tiene los pies demasiado en la tierra, que trabaja mucho con el personaje de McManus, que interpreta a Benicio del Toro, que se llama Fred Fenster. Benicio del Toro, no vamos a descubrir a quién es, un actor mexicano estupendo, con películas como Traffic, como Night de Cerdo y Diamantes, 21 gramos, Sin City, es uno de los que también hace un hombre lobo reciente, la última versión creo que se ha hecho del hombre lobo, que él es el licántropo y el padre es Anthony Hopkins, que hay una batalla entre los dos hombres lobos estupenda. Y Benicio del Toro hace este personaje un poco más ambiguo, sí, es un delincuente, pero es un drogata, está siempre medio colgado, habla un poco raro, va con unas camisas rojas con chaquetas negras, tal. Este otro de los que detienen, un jovencísimo Benicio del Toro por otra parte. Y después está también Todd Hockney, interpretado por Kevin Pollak, el hijo de Sidney Pollack, el grandísimo director y actor de cine que hemos conocido, pues no sé, en esa misma El fin de los días que hemos dicho de Schwarzenegger. Él es el compañero de Schwarzenegger, en un momento determinado abducido por el demonio también. Hace uno de los protagonistas de Willow, aquella película fantástica de los enanos aquellos y tal y cual. O, por ejemplo, interpreta el hijo de Walter Matthau en esas dos películas otoñales del propio Walter Matthau y Jan Lemmon, que son dos viejos gruñones y discordias a la carta. Pues el hijo de Walter Matthau, que a la sazón será el alcalde de la ciudad, es Kevin Pollak. Bien, estos son los delincuentes, al que hay que sumar un quinto, después de sumando estos tres últimos que hemos dicho y el Keaton, que otro de los grandes protagonistas de la película, llamado Roger King, interpretado por Kevin Spacey. Kevin Spacey, vamos a decir ahora, Seven, pues no sé, American Beauty, la serie House of Cards, versión americana, ha hecho muchísimas películas. Hurley Burley, con quien comparte protagonismo con otro de los que veremos ahora, con el tercer personaje en cuestión, principal en mi opinión. Y Kevin Spacey está como, a mí que me parece un actor soberbio. Los Ángeles Confidencial, es que no vamos a decir quién es este actor por el que precisamente le dieron el Oscar al mejor actor de reparto por esta película, y al mejor guión original de McBurry, que también, son los dos premios que obtuvieron Oscar. Después hubo también otros premios BAFTA, hubo premios de otros tipos. La película fue bastante premiada, pero estos son los dos más destacados, claro. Este Kevin Spacey, este personaje del Verbal, llamado así porque habla mucho, porque siempre habla y habla, es un tullido, es un individuo que tiene el lado izquierdo del cuerpo, si no inutilizado, parcialmente paralizado. Tiene la mano como deforme, el pie zampo, que se llama, metido para adentro, entonces va andando y va cojeando y parece un poco, pero es un hombre inteligente y un hombre razonable. Y ahora veremos su aportación al asunto. Estos son los 5 elementos que son los sospechosos habituales que ponen allí en la rueda de reconocimiento, es decir, una frase que cada uno la dice de una manera. Y aquí encontramos algunas de las primeras pistas en cómo dicen la frase de lo que va a ser el resto de la película. Porque todos son indicios. Hasta el final no vamos a tener certeza de nada. Pero sí se nos van dando pistas que, hombre, vamos a ver, yo cuando vi la primera de la película, yo no las asocié. Yo no fui tan inteligente, habrá quien lo sea, yo no. Pero si ves la película con perspectiva, una vez que ya la has visto, es una película que no recomiendo verla otra vez porque pierde todo el efecto. Pero sí tiene la posibilidad, la riqueza de que vas reconstruyendo, ya sabiendo lo que se sabe, todo lo que han ido contando, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, y viendo que efectivamente el puzzle encaja, las piezas del puzzle distintas encajan. Estos 5 los retienen allí en una cárcel, sobre todo porque, aparte del cuerpo de policía que los ha detenido para la rueda de conocimiento, hay un policía de aduanas, interpretado por Chas Palminteri, magistral, como siempre. Chas Palminteri me parece un actor soberbio. Chas Palminteri, que lo hemos visto infinidad de veces en películas de estas de mafiosos, de tal. Por ejemplo, recuerdo una que él escribió y que después hizo también, años después, hizo en versión de monólogo escénico,
es una historia del Bronx, que en la versión fílmica él aparece pero no hace el protagonista. El protagonista es un niño y después Robert De Niro en la versión fílmica. Después Chapel Minteris, que ha hecho yo que sé. Ahora lo estamos viendo en El Padrino de Harlem, que es una serie muy interesante de HBO, con Forrest Whitaker haciendo el Bumpy Johnson, el gran mafioso afroamericano de Harlem, y Chas Palminteri hace Bonano, que era otro que también se la traía. Es también coprotagonista junto a Kevin Spacey de Hurly Burly, una película a la que acabo de aludir, que es una película muy, muy entretenida y que está muy bien. O, por ejemplo, el protagonista junto a Cusack de Balas sobre Broadway, de Woody Allen, que a mí me parece una película fenomenal sobre el ambiente de los musicales de la época dorada, de la época de los gángsters de Estados Unidos, el guardaespaldas ese que escribe obras de teatro y le va aconsejando al otro, Chas Palminteri, que está soberbio. Bien, este policía de aduana tiene entre ceja y ceja capturar a Keaton. ¿Por qué? Porque según vamos deduciendo de la historia, al principio no sabemos por qué. De hecho, él va a detenerlo con el grupo de policías de la ciudad que está cenando en un restaurante, Keaton, con su abogada, compañera sentimental y con otros clientes, y lo detiene porque este Keaton fue policía. Fue un policía muy corrupto, implicado en asesinato, en robo, en estafa, y pasó tiempo en la cárcel, donde también se cargó a tres. Hizo 3 asesinatos más, lo que pasa es que no lo pudieron demostrar. Entonces él piensa que este es un individuo que bajo la apariencia de que se ha reformado, de que lleva nada más que negocios legales, sigue bajo cuerda haciendo su manejo, sus negocios malos y sus crímenes. Tanto es así que unos meses atrás se supone que estaba en un almacén de su propiedad para reparar una avería con la conducción del gas, y explota el almacén y se lo ha llevado él por delante. Hasta que 2 o 3 meses después aparece y se va a comer a un restaurante. Y se quedan todos cuajados, claro. Entonces él tiene especial interés en pillar a este tío. Y por eso lo retiene y por eso le da la pulga a los otros 4 de rebote. ¿Y qué ocurre? Que cuando están en la celda, Alec Baldwin propone un plan, un trabajo que podían hacer entre los 5, porque necesita hacerse entre 5 hombres. Y todos aceptan, excepto Keaton, que termina también por aceptar. Y la contribución del personaje de Verbal es ¿cuál? Es dar el golpe, de acuerdo con los parámetros del otro, en lugar de entrando a tiro y cargándose a todo el mundo, como pensaba el personaje que hace Baldwin, que es el McManus, sin matar a nadie. Y así lo llevan a cabo. ¿Y en qué consiste? En que saben que hay un individuo que trae unas joyas, un tipo que siempre está traficando con joyas, de forma ilegal, y atacar a una parte de la policía que hacen una compañía de taxis, que son policías sobornados, corruptos, que recogían a los delincuentes y los escoltaban y los llevaban para acá y para allá. Y entonces lo que hacen es hacer una emboscada y al tipo le quitan lo que lleva, que resultan ser unas joyas y un dinero y una serie de cosas, y se escapan. Y están muy contentos porque se han llevado su parte, y de pronto surge otra posibilidad de otro trabajo. Y Keaton dice que no, que él dijo un trabajo tal, pero lo convencen. Van a ver a otro individuo. Todo esto lo estoy contando de forma lineal, porque esto se va conociendo a base de flashbacks. Hay por un lado el interrogatorio del personaje que hace Chas Palminteri al personaje que hace al Verbal, al personaje que hace Kevin Spacey, que es constante, con la participación de otro policía, que es el comisario de la comisaría esa en que están, donde tenían encerrados a los tipos y tal, que es Dan Hedaya, que aquí hablamos de él, lo mencionamos a propósito de la serie Monk, donde interpreta a su padre, el Tully de la familia Adams del 1991, de la que hace Raúl Juliá, Angélica Houston y compañía. Es el vecino que siempre se estaba quejando y que le intenta tender la trampa a los Adams. A mí un actor que también me gusta secundario, pero que siempre es brillante también. Pues por un lado está este interrogatorio, y por otro está sucediendo una acción paralela, pero dependiente, y que conduce al desenlace final, que es que en el incendio del barco, porque el barco aquel, no lo dije, se me pasó, después de escucharse los tiros, cuando estaba Gabriel Byrne allí sentado en el suelo, el barco sale ardiendo. El que se va, tira una colilla, enciende el fuego y sale el barco por los aires. Y entonces están recogiendo muertos, han recogido un montón de muertos. Llevamos 15, pero hay más en el agua. De hecho, en el agua se ve flotando uno. Pero ha habido un superviviente. Un superviviente que es húngaro,
y entonces lo llevan al hospital, está en coma, pero despierta, y hay un policía llamado Jack Bauer, interpretado por Giancarlo Esposito, un señor que también lo tenemos en El Padrino de Harlem, haciendo de un predicador, de un ¿cómo se llama esto? Un reverendo de allí, de una iglesia negra, que es un político. Es un predicador que a su vez es un político, es un congresista de los Estados Unidos, destacado por la demarcación de Harlem, y que es un manipulador, es un tipo que lo mismo le da un blanco que negro, que es regular, siempre que le convenga a él. Mujeriego, en fin, muy divertido. Y también aparece en otra serie reciente que es Mandalorian, que es de la saga del Star Wars. Pues este es el rival que se enfrenta al Mandalorian por llevarse el bebé del Yoda. El bebé del Yoda o de la especie del Yoda, vamos, el Yoda no es, de la misma especie, pero con verdecito, con la orejita y el muñequito, pues el malo, Giancarlo Esposito. Este señor está interrogando al que ha sobrevivido el incendio, que habla en húngaro. Y que lo único que estaba allí, que no tenían interés, no sabía qué, y está hablando por teléfono, y el húngaro dice, Kaiser Sose. Y esta es la clave de la película. Aquí es donde arranca. De verdad, todo lo que he estado contando es complementario para lo que... Porque Kaiser Sose, ¿cómo? Y hace traer un individuo, un traductor, y le va contando Kaiser Sose. Kaiser Sose es la encarnación del diablo. Es un individuo sin principios, sin moral, sin remordimientos de ninguna clase, que según se llega a decir en la película, él prefiere matar a su familia con tal de vivir un día más. Es un tipo que cuenta la leyenda, que es un turco, que fue atacado por el clan de los húngaros, porque él mató a unos húngaros, bueno, en fin, una especie de rencillas tipo mafia, y le encontraron donde vivía la familia y se fueron a esperarlo. Y cuando él llegó, tienen a la mujer, que la habían violado, a la hija, a la otra hija y al hijo. Al hijo nada más que entrar en él, lo degüellan, a él le amenazan y él coge y mata a su mujer, a su hija, a su otra hija y a todos los que había allí, menos a uno, que lo deja marcharse para que vaya contando lo que ha pasado. Es un tío al que nadie conoce, nadie le puede identificar, y que desaparece y reaparece cuando le da la gana. Es un tío, parece ser que muy poderoso. Se hace alusión 2 veces, se repite una frase de Baudelaire que dice, el mejor truco del diablo es conseguir que la gente crea que no existe. Pues esto es igual. Es un individuo que se supone que es el que en el barco le pegó fuego al barco y disparó sobre Gabriel Byrne. Pero no se sabe quién es. Sin embargo, este señor que está en coma en el hospital sí sabe quién es. Bien, vuelvo al flashback. Esto era para decir las dos acciones. O sea, el presente está en la comisaría. El policía de aduana, yo entiendo que es un poco lío, pero es que no sé cómo contarlo de otra manera para dar la sensación del ritmo de la película, ¿no? El policía de aduana, que es el Chas Palminteri, con el verbal, con el interrogándolo, con el Kevin Spacey, y en el hospital el otro policía interrogando, viendo de hablar con el herido. Tema de abogados, que por eso conocemos también a la chica, a la compañera de Keaton, que es Susie Amis, es la actriz. Eddie Finneran es el personaje, es una chica mona, rubia, que es su pareja y que la ayuda, aunque después, según va pasando la acción, vemos que está implicada en otras cosas también. Como decía, volvemos al flashback y les proponen un nuevo trabajo. Un tal Redfoot le dice que vayan a como ven el tipo de trabajo que les interesa, que atraquen a un tipo que es un joyero, que lleva siempre joyas y solamente lleva 2 guardaespaldas. Y lo hacen. Con la sorpresa de que el maletín, donde supuestamente están las joyas y el dinero, bueno, lo hacen de una forma un tanto disparándose carga a todos. Y resulta que en el maletín, en lugar de joyas, lo que hay es droga. Y ellos no quieren trapichear con drogas, con heroína y tal. Cuando se encuentran con el Redfoot, le tira la droga a la cara y una discusión, y este le dice que bueno, que hay un señor, al parecer inglés, que quiere contratarlos a estos 5 para dar un golpe. No, yo no quiero saber nada. Es que, bueno, vale, vamos a ver qué quiere. Total, el no ya lo tenemos. Y está en un sitio que lo han citado. Y aparece el otro personaje clave de la película, que es un abogado, un tal Kobayashi, interpretado por Peter Postlethwaite. Dragonheart es un personaje también secundario que ha hecho muchísimo. Y es, por ejemplo, el padre. A mí está en la película que yo recuerdo más. En la película que se llama En el nombre del padre, de Daniel Day-Lewis. El padre del protagonista es este Postlethwaite,
que interpreta a Kobayashi. Kobayashi es una especie de representante del Kaiser Sose. Kaiser Sose que no se termina de ver, que no se termina de tener garantía de que exista, pero que sabe que existe la influencia que él tiene. Bien. Entonces le dice que bueno, que lo de la droga lo han hecho queriendo porque todo y cada uno de los 5 que ha habido allí, Keaton, Verbal, el McManus, el otro, todos, sin saberlo, le han hecho un perjuicio al Kaiser Sose, porque le han robado algo, porque le han estafado, porque por ejemplo el Verbal era un estafador, porque le han robado o porque se han cargado a alguien amigo suyo. Y entonces el Kaiser Sose exige la respuesta a la deuda, la devolución, el pago de la deuda. ¿Cómo? Que hagan un trabajo. Viene un barco de Argentina, de argentinos, para traer droga a los húngaros. Que los húngaros son los enemigos naturales del Kaiser Sose, que se supone que es turco. Y le dice que destruyan todo lo que hay en el barco, que si quieren esperen a que haya el dinero para quedárselo los 5, pero lo que quiere es que destruyan el barco y que la droga esa no llegue a funcionar nunca. Y entonces estarán en paz. Al principio son reacios, se enfrentan, dicen que no, y una de las claves que es porque este Kobayashi está en operaciones con la chica, con la Eddie, con la muchacha, con la compañera de Keaton. Saben que efectivamente es un tipo que tiene poder tal y cual. Bueno, y deciden atacar el barco, que es el barco del principio de la película. ¿Y qué ocurre? Que en el barco, efectivamente la operación la hacen, le sale bien, pero mientras van atracando, por ejemplo, el personaje este de Todd Hockney, que es el Kevin Pollak, este está abajo del barco disparando una ametralladora, todo el que asoma la cabeza por allí, y al final se va a llevar la furgoneta que abre los cajos, ostras, llenas de dinero, llenas de fajos de billetes, y ¡bam, bam, bam! Le disparan. Y se da la vuelta moribundo y ve a que le dispara. Y vamos viendo que van cayendo los distintos miembros del grupo. Ah, bueno, perdón, no he dicho una cosa. Cuando se enteran de que el Kaiser Sose es el que está detrás de todo el asunto, el Fenster, el Benicio del Toro, se escapa. Para él es superior a él, trabaja para este tío, le tiene mucho miedo y decide largarse. Y avisan a los otros 4 de que vayan a recoger el cadáver que está en una playa, allí en una cala, escondido, y van a buscarlo y efectivamente lo encuentran allí y lo entierran. Bien. En el barco, en definitiva, y no había droga. Lo que había, escondido en un camarote del interior, era un individuo que conocía al Kaiser Sose y que lo podía identificar. Y lo que ha hecho el Kaiser Sose es buscar la manera, de forma de engaño y de cargarse a este tío. Y por extensión a los que han ido llevando a cabo la operación para podérselos cargar. Y así sucede, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que volvemos al presente. Todo esto se está deduciendo de las conversaciones entre Chas Palminteri y Kevin Spacey, de Verbal y de la gente de Cullen, el de aduanas y de pronto el que estaba herido en el hospital va describiendo algo que una mujer va haciendo el retrato robot. Kevin Spacey se va porque no lo pueden retener, tiene un acuerdo de inmunidad y hasta aquí puedo leer. Se dice se va, que el Kaiser Sose se lo puede cargar porque es el único que queda vivo, con el riesgo de que la policía lo detenga por otras cosas, aunque tenga esta inmunidad parcial, a ver qué pasa, porque se enteran que Eddie, el Cullen le informa de que Eddie, la abogada, que también tenía algo que ver con el Kaiser Sose, aparece muerta en no sé qué sitio. La han disparado, se la han cargado. Entonces hay una serie de interrogantes. Y en el final, en el último momento, se descubre todo. El desenlace se revela todo, hasta el punto de que hay un cambio físico importante y que una clave que se va diciendo alguna vez a lo largo de la película. Todo está ahí. Todo está alrededor. Todas las respuestas están en los informes, en lo que hay alrededor, en la comisaría, en los carteles que hay por las paredes, en la taza de café que están tomando, en todos los sitios. Ya digo que hasta aquí puedo leer. Quien haya visto la película sabe de lo que estoy hablando. Y quien no, pues es una invitación explícita para que la vea, porque la va a disfrutar, porque es una película... Después ha sido controvertida, que si hay trucos, que si hay engaños. Pues hombre, porque es que es lo que hace el personaje, el protagonista tiene que engañar, y los estafadores tienen que estafar, y los ladrones tienen que robar. O sea, no te van a contar la historia porque entonces no tenía interés de cabo a rabo, sino que hay sus giros que ya digo. El policía cree que Keaton es el Kaiser Sose, es una posibilidad, porque realmente cuando disparan en el barco nadie ve si le pegan los 2 balazos o es él, que tiene una pistola oculta, la ha disparado al individuo anónimo que estaba de pie frente a él. ¿Quién puede ser el Kaiser Sose?
Aparece el Kaiser Sose, se descubre quién es el Kaiser Sose, existe el Kaiser Sose. Todo esto obtiene respuesta en el final, en el desenlace de la película. Con la colaboración del Kobayashi ese que nos confirma todo por si algo quedaba pendiente. Y algo también importante es ese encendedor del principio que se enciende el asesino ese cuando llega frente a Gabriel Byrne. Un encendedor de oro muy peculiar. Y que no parece no tener trascendencia hasta que la cobra. En fin, yo ya te digo que es una película que ha habido gente que dice, es que tiene trucos, que no sé qué. A mí me parece que es una película muy inteligente, una película que se ve muy bien y muy distraída y que si me extiendo más, pues ya hablo más que la duración de la película. Y eso no puede ser. Por lo tanto, lo dejo aquí. Espero que el vídeo te haya recordado la película si la conoces, si no, que te haya estimulado a verla, que a mí me parece una película muy interesante y muy digna de ver, de verdad. Y por demás, pues nada, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tocando, te puedes suscribir. Si te interesan unos en particular, en concreto, no todos, o incluso todos. Y las alertas de YouTube, que ya sabemos que son, las envían de forma aleatoria, ¿qué les parece? Pues si quieres te puedes meter en nuestra página web, www.retrologando.com, y entrar en la lista de difusión, poner tu correo electrónico, que no se va a difundir a nadie, ni se va a pasar a nadie, es solo para esta cuestión. Pone los temas que te interesan y nosotros mismos desde Retrologando te mandamos la alerta a tu correo electrónico ese que nos indicas allí. Pues nada más. Gracias por la atención. Un saludo.